bienvenidos a todos. Hoy iniciamos una nueva unidad y hoy vamos a hablar de algo muy importante que viene directamente relacionado a la unidad anterior. Que se acuerdan, hicimos caldos y fondos con el chef Juan Cobrites en el Sheraton. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero les hablo de lujo, señores. El chef Hugo Caballero, un gran cocinero, un gran colega, un gran amigo. Él es profesor en la Facultad Politécnica de la Nacional en la carrera de Gestión de la Hospitalidad y hoy está con nosotros para enseñarnos un poco de este mundo maravilloso. Chicos, antes de que él me pueda hablar, antes de que él se dirija a ustedes, yo les digo una cosa. Les estoy observando, ¿sí? Les estoy observando, así que agarren ya su cuaderno, su bolígrafo, distracciones lejos, porque hoy tenemos una clase imperdible. Arrancamos una unidad muy importante dentro de la gastronomía, uno de los pilares de la buena cocina, ¿sí? Profe Hugo Caballero, bienvenido. Bienvenido y acá te saludan todos tus alumnos. Hola Euge, hola a todos, un placer estar aquí hoy y sobre todo para poder seguir haciendo un poco de esta formación algo que les pueda ayudar, que les pueda servir en lo que ya están haciendo y sobre todo tratar de bajar las dudas. Vamos a hacer, como dijo la profe Euge, salsas, que es la base de toda cocina. Son salsas madres. Vamos a hacer una velouté, vamos a hacer una bechamel, vamos a hacer una demi-glace y vamos a mostrar el uso de ellas dentro de platos. Así que nada más que nos queda aprender y divertirnos juntos. Profe, vos más que nadie tenés la vocación de la enseñanza, así que les pido por favor, chicos, atiendan, porque el profe Hugo es un gran maestro, tiene esa vocación de enseñar, de mostrar todo, así que imperdible. Les cuento desde ya, van a comer riquísimo, van a ver todo eso. Él les va a dar todas las ideas, todos los tips, los mejores consejos para sus salsas, ¿sí? Muy, pero muy importante, así que aprovechen y después le vamos a agradecer bien al profe. Desde ya, profe, gracias. No, un placer. Y te quiero dejar con la clase, ¿sí? Gracias y nuevamente así nada. Apunten, papel y sobre todo si hay dudas, quiere decir que vamos a aprender, ¿sí? Eso, te dejo, profe. Gracias. Buenas a todos, es un placer recibirlos una vez más a esta clase de cocina virtual. Mi nombre es Hugo Caballero, estoy en compañía de Milagros Villamayor y de Anaí Araujo y hoy juntos vamos a aprender técnicas sobre salsas, las más importantes de las cuales ustedes van a poder elaborar muchísimas salsas más. Son técnicas fáciles y sobre todo muy fáciles de aplicar en la cocina de día a día. Arrancamos con la primera salsa, ¿sí? Siempre antes de arrancar hacemos el control visual de toda la mise en place, controlamos que esté todo en orden. Para esta receta vamos a usar 100 gramos de manteca, sal aproximadamente 10 gramos, 100 gramos de harina, dependiendo 3 o 4 ceros, igual da para la receta, y 1 litro de leche, ¿sí? La primera salsa se la denomina la salsa bechamel, ¿sí? Generalmente la conocemos como salsa blanca, es una salsa que vamos a utilizarla para pastas, como para rellenos, y de la cual nosotros podemos obtener infinidad de salsas. Es como una hoja en blanco de la cual ustedes pueden ir saborizando de acuerdo a lo que ustedes buscan, ¿sí? Para ello, primeramente vamos a calentar una olla en la cual vamos a agregar manteca, la cual vamos a dejar pomar o vamos a buscar que tenga una consistencia líquida. Punto muy importante, si ustedes necesitan reemplazar o por ejemplo no consumen lácteos, se puede utilizar otro tipo de materia grasa como por ejemplo algún aceite vegetal. Misma cantidad. Siempre es importante manejar esta proporción. 100 de manteca o 100 de materia grasa, 100 de harina por cada litro de líquido, ¿sí? En este caso, para la salsa bechamel vamos a utilizar leche, ¿sí? Tengo leche entera, la cual ya la tengo entibiada, que ya vamos a mostrarle cómo aplicarla, ¿sí? También les recomiendo que trabajen a temperatura moderada, ¿sí? Lo que nosotros buscamos en este proceso es únicamente que la manteca gane una contextura líquida. En el caso que fuera aceite, sería ya directamente aplicar la harina. Entonces, les recomiendo siempre trabajar a temperaturas moderadas. Porque cuando trabajamos con almidones o harinas,
siempre tratamos de mantener la temperatura ideal porque si no puede ocurrir lo que no buscamos, grumos o que se nos quede un engrudo, ¿sí? Eso es un punto muy interesante. Entonces, una vez que tengo líquida la manteca, voy a agregar de una sola vez toda la harina y voy revolviendo con bastante fuerza de modo a que la manteca o el líquido o la materia grasa absorba toda la harina y voy a ir cocinando, ¿sí? A este proceso de materia grasa y harina se la denomina ROUX, R-O-U-X, ¿sí? Que significa que es como un término que utiliza muchísimo la cocina universal, que es para ligar las salsas. Ligar significa dar espesor a ciertos tipos de salsa. Y hay tres tipos, ¿sí? Hay el tipo el ROUX blanco, que es para la salsa blanca, el ROUX rubio y el ROUX oscuro, que ya iremos mirando a lo largo de la clase del día de hoy. En este momento lo que yo estoy haciendo es, primeramente, unificar la manteca con la materia grasa y cocinar la harina, ¿sí? Es muy importante que tengan una percepción de lo que está pasando. En la receta es oler, ¿sí? Es un olor a harina, pero que en cierto punto va ganando cocción. Y recuerden, la cocción de la harina tiene que quedar en blanco, ¿sí? Cuando es salsa blanca. Ya cuando terminemos todas las salsas les voy a mostrar los tres ejemplos y van a entender van a ver que cada tipo de cocción es para cada tipo de salsa. También es muy común de esta receta, o la mayoría de las salsas blancas que algunos tal vez ya conozcan, es utilizar fécula de maíz con leche y dejar trabajar. También es una forma, pero esta es la manera más antigua y la forma más clásica, ¿sí? Siempre yo soy partidario de que conozcan la técnica tal cual es y después a partir de ella vayan trabajando, ¿sí? Ya tengo la harina casi pronta, que les voy a ir mostrando. Les muestro la harina. Entonces, también otro punto interesante de saber es cuando nosotros ya tenemos desprendimiento. Se llama eso, vemos el fondo sin viscosidad. Significa que nuestra harina ya se encuentra a punto. Y en este momento es donde voy a agregar la leche, ¿sí? Generalmente la leche la pueden tener entibiada, la pueden tener a temperatura ambiente para ayudar al proceso de integración entre la harina y la manteca, ¿sí? Y ven cómo cambié de instrumento. Ahora estoy usando un batidor para tratar de lograr que se unan, ¿sí? Y en este momento voy batiendo enérgicamente, por así decirlo. Es para que todos los pequeños grumitos de harina se vayan desprendiendo. También hay recetas, esta es la receta clásica, básica. Hay recetas que agregan clavo de olor a la leche, que agregan nuez moscada a la leche. Yo estoy usando una receta más corta y ya voy a agregar todos los saborizantes en un proceso, en un momentito más, ¿sí? Entonces, todas son válidas porque todas utilizan la técnica recuerden, del ROUX, ¿sí? Eso pueden anotar, R-O-U-X, y les va a servir muchísimo para ustedes para entender qué es lo que está pasando en la receta. Nuevamente, consejo que no me voy a cansar de repetir cuando trabajemos con harina es temperatura moderada, ¿sí? No dejemos que hierva muy rápido porque tenemos leche, tenemos harina, podemos llegar a quemar el fondo. También es muy importante que lo hagan en un principio con una batidora, y si no hay una batidora lo pueden usar tranquilamente con otro instrumento, pero siempre cuidando la técnica. ¿Cuál es la técnica? No dejar que hierva, ¿sí? No es una receta en la cual la dejamos y hay que estar encima todo el tiempo. Entonces, tengo temperatura controlada, tengo todos los ingredientes integrados, voy a empezar a saborizar.
Tengo nuez moscada, aproximadamente 10 gramos por cada litro de leche. La proporción siempre son exactas, siempre son en decimales. Voy con pimienta, que también ya depende un poco del gusto de cada uno. Yo le pongo bastante pimienta. Y sal. Tenemos 1 litro de leche. 10 gramos es más que suficiente, ¿sí? Recuerden que esta salsa, al ser una salsa madre, nosotros vamos a volver a utilizarla para otro tipo de recetas. Por ejemplo, puede ser para un gratinado, puede ser para una salsa para una pasta, lo cual significa que la vamos a usar como ingrediente y podemos nuevamente rectificar la sal, ¿sí? Entonces sigo batiendo enérgicamente de modo a que mi receta vaya, por así decirlo, vaya coagulando, ¿sí? Y para aquellos que están mirando la receta y dicen yo la hago toda en licuadora, le agrego todos los ingredientes, son técnicas también válidas, son técnicas válidas que muchas veces la aprendieron así o muchos lugares también la hacen por practicidad, pero siempre es importante manejar la base, ¿sí? Y a partir de esa base uno va eligiendo el recurso que quiera utilizar para cocinar. O por ejemplo, esta es la salsa que se utiliza y se hace en grandes cantidades para los festivales de pastas, por ejemplo, ¿sí? Y otra vez, esta salsa es muy utilizada para rellenos, o por ejemplo, si quieren hacer una empanada de pollo, si quieren hacer una empanada o una tarta de jamón y queso, siempre ayuda a que el queso tenga mayor textura, ¿sí? Entonces, una buena salsa bechamel es base prácticamente de un montón de recetas que nosotros podemos incluir, ¿sí? Y lentamente va ganando consistencia, ¿sí? Y nuevamente recurro a mi espátula de madera para tratar de evitar que los bordes se peguen, ¿sí? ¿Qué busco en este momento? Cocinar la harina, que pierda ese sabor harina, ¿sí? Y también es muy importante que vayan escuchando. Esto, por ejemplo, es algo muy personal, es escuchar la receta porque van a ver momentos, que ahí le pueden tomar la cámara, en que van a empezar los borbotones y van a empezar a ver cierta emulsión, o sea, cierta temperatura y cierto hervor. Y nosotros lo que buscamos es que la receta no llegue a hervir totalmente, ¿sí? Es muy importante que tengamos el control de la receta, o sea, quiere decir que tenemos que estar encima, porque una vez que emulsiona la manteca con la harina y la leche, nosotros vamos a tener ya la cocción, ¿sí? Y la harina hay que cocinarla totalmente, si no nos puede quedar una salsa blanca con sabor a harina. Y un punto importante es, que estaba repitiendo hace rato, es cuando la harina esté toda cocinada empiezan los borbotones, es estar mirando y también escuchando la receta. Y lo que era una receta líquida, ya obtenemos una salsa casi cocida, ¿sí? A esta le faltaría nada más que una vuelta de calor, de modo a ir finalizando, ¿sí? Y también es muy importante que a medida que vamos revolviendo, la resistencia de la salsa se hace mayor. Ese es otro punto también de que es más fácil de terminar la receta. Que esto ya está. Quedó espesa. No tuve que correr con el calor, no me apuró la receta, así que quiere decir que lo hemos logrado. Y segundo, muy importante y un error muy común que suele ocurrir es terminamos la receta y la dejamos ahí. Rápidamente esta receta hay que quitarla del fuego y de la sartén, porque si no la harina sigue, o sea, el calor que quedó en la hornalla sigue cocinando la harina y hace que la salsa se nos queme o se nos corte. Y también es muy importante traspasarla. Por ejemplo, si la vamos a usar para una receta rápidamente, mejor. Pero si no, vamos a traspasarla a otro recipiente, ¿sí? Que la vamos traspasando. Y esta es nuestra primera salsa del día.
Y les quiero contar un secretito también aquí, ¿sí? Si la van a guardar, por ejemplo, la hicieron un día antes para utilizarla en otro momento o al día siguiente para hacer una pasta, tenemos que guardarla con film en contacto. Muchas gracias, negros. Vamos quitando todo el excedente, todo. Está perfecto. Y va a ser una regla general que les voy a mostrar. Voy a traer un poco de papel film, que la tengo aquí. Siempre que vayan a almacenar este tipo de salsa, que tengan harina, siempre es lo ideal tener un recipiente en el cual no quede mucho aire. Y segundo, es una técnica, es aplicarle un film en contacto, ¿sí? O de repente cubrir la superficie con algún material que le haga contacto. Y les voy a explicar por qué. Esto es igual con todas las salsas que vamos a hacer el día. También se aplica mucho, por ejemplo, para recetas dulces como la crema pastelera, que muchos de ustedes ya conocen. Siempre traten de poner esto en contacto. ¿Qué pasa si no hago eso? Al perder temperatura y al tener contacto, por ejemplo, del frío en la heladera, eso va a generar una capa protectora y va a dejar que la harina se endurezca por encima y esa parte ya no lo podríamos utilizar, ¿sí? Es como una costra que no nos sirve. Así que la primera receta del día, salsa bechamel o salsa blanca, lista. Seguimos, vamos a realizar la segunda salsa madre, ¿sí? Repasando, primero hicimos la salsa blanca o bechamel, ahora vamos a hacer una salsa velouté, ¿sí? Que consiste en la misma técnica que utilizamos para la bechamel, pero a diferencia de leche vamos a usar un caldo claro. El caldo claro es un caldo de pollo, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo así bien práctico, un boriborí de gallina es un caldo claro. Tiene huesos de pollo y ese sabor que queda en el caldo hace que sea reutilizable para otros tipos de receta. Especialmente esta técnica o esta receta que vamos a utilizar es para hacer, por ejemplo, un enrollado de pollo, generalmente que se hacen a fin de año, y ponerle con un poco de una salsa de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, utilizando como otro recurso de la mayonesa o otra forma de tener. Sobre todo es muy importante para aquellos que están haciendo esta receta o están teniendo emprendimientos de vianda, es en la salsa muchas veces está el secreto de la cocina, ¿sí? Y muchas veces no son recetas muy difíciles, solamente es aplicación de técnica. Así que vamos a arrancar con el mismo proceso anterior. ¿Qué les había dicho en la receta anterior? Trabajar generalmente a receta o a fuego medio, ¿sí? No dejar que nuestro fuego nos supere, así que vamos a hacer la misma técnica. Tengo manteca, 100 gramos. Cada vez que yo voy hablando de la manteca, ustedes sepan que la pueden reemplazar por otro tipo de materia grasa, ¿sí? Aceite, margarina, dependiendo de lo que ustedes manejen, ¿sí? Es una forma de reemplazar. Por ejemplo, hay personas que no consumen lactosa, directamente ya reemplazarían por otro tipo de materia grasa. Entonces, anoten allí, materia grasa es igual a manteca, margarina, aceite. Vamos de una vez con la manteca, buscando el mismo efecto. Buscamos que se vaya pomando, ¿sí? Que se vaya volviendo líquida, líquida, líquida. También pueden ya tenerla lista o pasarla o dejarla ya lista, o en microondas si les parece, si tienen. Tranquilamente lo pueden hacer. Pero yo les quiero mostrar el proceso completo, ¿sí? Fuego moderado y tengo nuevamente 100 gramos de harina. Esto ya está pesado. Siempre este tipo de recetas hay que pesarlas, ¿sí? Si variamos la densidad de la harina, muchas veces nos puede quedar o más blanda o nos puede quedar más dura, ¿sí? Puede ser diferente. En este caso hay que respetar la receta. Ya tengo casi la manteca lista. Y muchas veces
en esta receta la gente le va agregando de a poquito la harina. No tengan miedo. Si la sartén o la temperatura es correcta, no se va a quemar la harina, ¿sí? No tengan miedo de echar la harina de una vez. ¿Qué pasa si vamos echando la harina lentamente? La harina se va a cocinar en tandas. Entonces no vamos a tener una salsa uniforme, ¿sí? Y en este caso, nuevamente voy revolviendo. Este es el momento más crítico de la receta, ¿sí? Porque la harina tiene que estar bien mezclada con la materia grasa, porque si no pasa eso nos van a restar pequeños grumos, ¿sí? Así que vamos trabajando con buena técnica siempre, ¿sí? Cuando les digo buena técnica es fuego controlado, que en este caso el fuego está un poquito intenso, yo lo voy a bajar. Fuego controlado y buena mezcla, ¿sí? En el caso que no tengan una batidora de mano, lo pueden hacer con una espátula, sin ningún problema, ¿sí? Porque el secreto está justamente en visualizar el fondo, ¿sí? Como pueden ver allí, todo el tiempo yo visualizo mi fondo y significa que no tengo la harina quemada. Eso es lo que estoy evitando, ¿sí? Y acá hablando un poquito de la teoría que hablé hace rato, que era de que para hacer una salsa blanca utilizo algo que se llama RUC. Yo ahora estoy haciendo harina y manteca, lo mismo que hace rato, y también es un RUC, con la diferencia de que para un caldo yo lo voy a dejar un poquito más tostado, ¿sí? Esa es la diferencia, que ya les voy a mostrar después gráficamente cuando terminemos las tres salsas para que vayan entendiendo, ¿sí? Entonces vamos haciendo rápidamente esto. ¿Y cómo yo tengo la impresión de que está lista? Primeramente por el color, ¿sí? Y segundo, nuevamente les repito, es sentir un poco la receta y oler que la harina ya está cocida. Y en este procedimiento voy a ir con todo el caldo de pollo de una vez. Entonces estoy buscando 1 litro de caldo. Perfecto. Y ahora lo que haríamos es esperar a cocinar enteramente la harina. Y aquí les voy a mostrar algo. Les quiero mostrar la textura de que es un caldo líquido y que de a poco por acción de la harina va a ir ganando resistencia. Yo todavía no condimenté, recién en este proceso, esto también ya es una cuestión personal, hay personas que ya condimentan el caldo previamente, yo trato de dejar la condimentación para este proceso final antes de que la harina empiece a espesar la receta. Aproximadamente 10 gramos de sal, le pongo pimienta a gusto. En el caso que no les agrade o no suelen utilizar pimienta, puede quedar tranquilamente como un caldo blanco, lo cual de por sí ya es sabroso. Y en este momento voy a elevar la temperatura de mi sartén para que vaya trabajando, ¿sí? No me voy a cansar de repetirles, cuando vamos a trabajar con harina, trabajar a temperaturas bajas, porque generalmente los errores ocurren cuando tenemos demasiada temperatura. Y les voy a dar un ejemplo más claro. Por ejemplo, es muy común el hervir la leche para cuando compramos todavía la leche directamente del tambo y la hervimos, ¿sí? Y si le ponemos demasiada temperatura, habrán visto, la habrás pasado alguna vez, que en el borde o en la base de la sartén o de la olla que vieron quedó una capa de leche quemada, que generalmente suele dañar toda la leche porque le deja un sabor a quemado. Eso es el mismo proceso.
nosotros tratamos de cuidar la temperatura y cada vez que trabajen en un líquido que tenga bastante materia grasa, fuego tranquilo, ¿sí? No hay apuro. Y nuevamente estamos encima de ella, ¿sí? Es estar encima. Y ahora la pregunta es, ¿para qué utilizamos esta salsa? En principio esto ya es un caldo. Esto así con una cuchara ya es súper sabrosa. Pero podemos nosotros utilizar, por ejemplo, le echamos un trozo de pollo, le echamos unas arvejas y tenemos un caldo, ¿sí? Tenemos un caldo de arvejas con este fondo. O la otra es buscar el punto más exacto para hacerla como una salsa, ¿sí? Para una suprema de pollo, puede ser inclusive para un pescado, que al final de la clase yo les voy a mostrar. Vamos a hacer juntos y aplicar la salsa. Así que por el momento nos queda aguardar y esperar que espese. Música. Dejamos espesar. El proceso dura aproximadamente unos 5 a 7 minutos, dependiendo mucho de la capacidad del fuego de cada uno, ¿sí? Puede durar más, no hay problema, ¿sí? La idea es que nuevamente no le supere. Al igual que la otra receta, tengo ebullición en toda la superficie, quiere decir que ya está lista. Corto cocción, retiro del fuego, cosa muy importante, retirarla, y les voy mostrando la textura que conseguimos. Mirar y conseguir un caldo súper suave, súper sabroso y sobre todo con la capacidad de agregarle más sabores. Y al igual que la salsa bechamel, vamos a cubrirla enteramente. Va quedando perfecto. Siempre trabajemos tranquilos, ¿sí? No se apuren que no les gane el tiempo. O por ejemplo en las cocinas, cuando muchos de ustedes van a estar trabajando, siendo ayudantes de cocina, van a ver que van a hacer varias cosas a la vez. La idea es trabajar a fuego tranquilo, ¿sí? Y nuevamente, gracias, vamos a almacenarlo con algún material que tengan, ¿sí? Muchas veces también tenemos estas lonas plásticas que puedan utilizarlo. Por ejemplo, esto que utilizan mucho en panadería para fermentar, que ya van a tener en el curso, que son lavables. Pero en este caso yo utilizo papel film. Esto es en el caso que quieran guardar. En el caso que quieran utilizar, directamente pasamos al proceso que les voy a mostrar más tarde. Guardamos y dejamos enfriar. ¿Por qué hago esto? Para evitar la capa de harina que se va a endurecer. Y tenemos nuestra segunda salsa madre del día. La salsa velouté a partir de caldo de pollo. Seguimos, vamos por la receta número 3, ¿sí? Recuerden, vamos haciendo salsa madres, terminamos la bechamel, la velouté y vamos a hacer una de las salsas más requeridas, sobre todo para aquellos que están cocinando por emprendimientos, que están teniendo salida con cocina o algún proyecto. Es la salsa que se utiliza muchísimo para dar sabor a las carnes y se llama salsa demi-glace. Para ello vamos a necesitar 3 ingredientes, ¿sí? Vamos con fondo oscuro, que ya estuvieron tocando en el otro módulo con el cocinero y el compañero Juan José Brites, que les mostró cómo hacer todo lo que es fondos. Recuerden esa clase que a partir de ella se hacen estas salsas, pero para recordarle un poco básicamente es jugo de carne, ¿sí? Entonces vamos a usar manteca o materia grasa y harina. Y repasando la constante entre las tres, tenemos 100 de manteca, 100 de harina por 1 litro de líquido. Eso es la constante. Si ustedes quieren hacer en menor proporción, pueden dividirla, o si quieren hacer mayor proporción, la multiplican. Es así de sencillo, ¿sí? Vamos a trabajar
Nuevamente con la misma técnica vamos a dejar derretir toda la manteca. Y les voy a ser muy enfático y repetirles todo el tiempo. Si no utilizan manteca, otra materia grasa, por la misma proporción. Por ejemplo, serían 100 gramos de manteca. Si quieren hacer un aceite de girasol, 100 ml de girasol y sería básicamente la misma proporción. Pero es muy importante también que ustedes conozcan sus ingredientes. Ahí ya hablamos de marcas, de qué tipo de aceite, qué manteca. Siempre ustedes van a ir probando de acuerdo a lo que tengan disponible, ¿sí? Dejamos pomar. Y nuevamente voy a agregar la harina de una sola vez. Les recomiendo algo que no había dicho en otras recetas, pueden tamizar la harina, ¿sí? Si de repente conocen, si le ven que la harina está como que muy compacta, la pueden tamizar. En este caso esta harina está perfecta para hacerla así la receta, pero siempre es importante tomar todos los cuidados preventivos para asegurar la calidad de la receta. Ya la tengo lista y voy de una sola vez. Y nuevamente con técnica, absorción de harina, todo de una vez. Y acá voy a tocar lo que estaba diciendo hace rato, lo que es la teoría y la base de las salsas. El ROUX, ¿sí? R-O-U-X, esa es la forma de escribirla. Para el ROUX de bechamel usamos un ROUX blanco. Para el ROUX de fondo oscuro, que es la salsa de miglas, vamos a usar un ROUX oscuro. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar cocinar durante más tiempo esta preparación de manteca y harina para que vaya tomando un color mucho más marrón. Por ahí algunos de ustedes dicen que lo hace de diferente manera, hay muchísimas formas de hacerla. Otra de las técnicas, por ejemplo, de hacer esta receta, sobre todo el fondo oscuro o el demi-glace, ustedes pueden tostar la harina antes, ¿sí? Es sobre una sartén plana, pueden tostar la harina y la agregan a la manteca y el proceso es el mismo. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer o como les parezca, ambas técnicas son iguales. O básicamente obtenemos el mismo resultado. ¿Y ahí por qué yo elijo tostar la harina con manteca? A mí me parece que puedo controlar mejor el punto. Cuando hacemos dependiendo de la sartén, muchas veces tenemos como que la harina está en polvo, tenemos muchas veces muchos puntos de cocciones muy intensos. O tostado por un lado, yo opto por esta receta. Pero si ustedes ya vieron otra técnica, es válida. Musiquita de edición. Ahí va. Muy importante es trabajar todos los bordes, ¿sí? Traten de trabajar muchísimo con la mano. Esta es una técnica que es de batido, que es trabajar hasta el fondo, porque si tenemos restos de harina se van cocinando a diferencia del fondo, entonces se va quemando. Y aunque ustedes no crean, esos pequeños detalles hacen que la salsa tenga sabores óptimos o no. Y otro detalle que con este tipo de ROUX o esta técnica yo estoy trabajando con un poquito más de temperatura que las anteriores. ¿Por qué? Porque estoy buscando justamente que quede un color marrón. Ya la tenemos casi lista y tengo 1 litro de caldo de carne que la voy a agregar de una sola vez.
Silencio, por favor, vamos a grabar en 3, 2, 1. Cuando quieran, profe. Agregamos sal, como en todas las anteriores recetas, aproximadamente 10 gramos. Recuerden siempre que la sal es un porcentaje menor porque vamos a utilizarla para otras recetas, ¿sí? Estas salsas no las vamos a consumir directamente, no es para consumir, es para mezclar con otras, así que tenemos como un margen de saborización, ¿sí? Podemos saborizar luego. Mismo proceso, hervor en toda la superficie y ya está listo. Cortamos fuego, retiramos de la hornalla y vamos directamente a mostrar. Tiene muchísimo aroma al caldo, ¿sí? Y muchos estarán diciendo cómo se hace el caldo y por ahí por casualidad no pudieron ver o por motivo no pudieron ver la clase que se dio con el cocinero Juanjo Brites. Les invito a saber qué es el caldo. El fondo es obtener sabor a partir de los huesos. El ejemplo más claro que tengo para escribir es el puchero, ¿sí? Agregamos sal, como en todas las anteriores recetas, aproximadamente 10 gramos. Recuerden siempre la sal es un porcentaje menor porque vamos a utilizarla para otras recetas, ¿sí? Estas salsas no las vamos a consumir directamente, no es para consumir, es para mezclar con otras, así que tenemos como un margen de saborización, ¿sí? Podemos saborizar luego. Mismo proceso, hervor en toda la superficie y ya está listo. Cortamos fuego, retiramos de la hornalla y vamos directamente a mostrar. Tiene muchísimo aroma al caldo, ¿sí? Y muchos estarán diciendo cómo se hace el caldo y por ahí por casualidad no pudieron ver o por motivo no pudieron ver la clase que se dio con el cocinero Juanjo Brites. Les invito a saber qué es el caldo. El fondo es obtener sabor a partir de los huesos. El ejemplo más claro que tengo para escribir es el puchero, ¿sí? Un puchero con hueso, con carne, eso deja un caldo delicioso, ¿sí? Y ese caldo, a partir de eso es que se elaboran salsas. Es un ejemplo para traer a tierra cómo se elabora esto. Pero en el caso de esto es para agregarle a infinidad de recetas. Así que tenemos lista nuestra salsa número 3. Salsa madre. Todas, pero todas las vamos a guardar con fila en contacto como hicimos con las anteriores. Así que terminamos esta receta y ya vamos a pasar a otros ejemplos. Otro clásico, en este caso, es la salsa mayonesa, que también se encuadra dentro de una de las salsas básicas, ¿sí? Esta es conocida por todo el mundo y sobre todo tiene un montón de usos. Nuevamente es la misma explicación que dimos con la salsa blanca. A partir de ella podemos saborizar. En el caso de la mayonesa, una mayonesa con sabor a ajo, puede ser una mayonesa con sabor a locote, ya depende del uso que le quieran dar, ¿sí? La proporción es muy simple, es 200 ml de aceite, en este caso vamos a usar un aceite de girasol básico, un aceite que tengan, vamos a utilizar un huevo, jugo de limón, sal. Esa es la base para esta mayonesa, ¿sí? Después hay recetas que utilizan un poco de mostaza, un poco de aquello, también, ¿sí? Pero nosotros le vamos a mostrar la que es la base, ¿sí? Jugo de limón aproximadamente de un limón, ¿sí? Sería unos 15 ml. ¿Por qué es importante agregar un poco de cítrico? Porque es lo que va a hacer que estabilice. Y en este caso vamos a hacerlo por mixer. En el caso lo pueden hacer en licuadora, ¿sí?
en la licuadora sale perfecto. Así que vamos a ello. Puedes cortar. Lentamente va teniendo más resistencia y también cambiando el ruido, lo cual significa que está emulsionando. Y vamos trabajando hasta que emulsione, ¿sí? Una vez que esté integrada. Y ahí la tenemos lista. También es muy importante que si lo van a hacer en licuadora, vayan echando el aceite lentamente. Eso se llama echar el aceite en hilo para ayudar a que tenga más emulsión y más aireación. Así que de la forma que la hagan, ambas son válidas, con tal que ocurra la emulsión. Así que vamos a realizar unos ejemplos con todas las salsas que hemos hecho hoy. Vamos a mostrar los ejemplos de cómo usar tanto la bechamel como la veloute, ¿sí? Para ello vamos a hacer una receta de pollo con la salsa veloute y la cual le vamos a agregar unos hongos que van a quedar fantásticos, ¿sí? Hicimos el pollo que tiene una base de unas espinacas con salsa bechamel y para el ejemplo de la salsa demi-glace hicimos unas papas salteadas con aceite de oliva y verdeo y utilizamos solomillo de cerdo con un poco de reducción de vino blanco y la salsa demi-glace.